Bienvenidos una vez más a Aprendiendo Inglés para la Construcción. Nos encontramos cada día lunes a las 7:30 de la tarde por El Poder de Ser Mujer TV. Y esta es una iniciativa que ha sido preparada para ustedes por Hispanics in Construction y Latinas in Construction. Si ustedes quieren saber más acerca de nuestras iniciativas y de las otras clases que tenemos, por favor visiten nuestro website, que se los dejo aquí, hispanicsinconstruction.net y latinasinconstruction.net. Como les dije, esta es una iniciativa que nosotros llevamos cada semana a ustedes con el solo propósito de que usted aprenda inglés y que lo pueda aplicar con ejemplos de la construcción. Esto es para ayudarle a usted a tener éxito en este país. En un video anterior, nosotros hablamos de los verbos regulares y de los irregulares. Comenzamos a hablar. Nos enfocamos un poco más en los verbos regulares, ¿no? Y ahora vamos a trabajar con los verbos irregulares. Hoy día nos vamos a enfocar un poco más en los verbos irregulares. Voy a comenzar compartiéndoles mi pantalla. Y vamos a hacer un mini repaso de lo que vimos en la clase anterior. Vimos estos verbos en presente, en pasado y en participio. Los verbos regulares son aquellos que terminan con las letras E, D, cuando se conjugan en pasado y en participio. La conjugación de los verbos en pasado es exactamente la misma que la conjugación de los verbos en participio. En el video anterior hablamos un poquito de lo que eran los participios. No nos vamos a concentrar mucho en eso ahora, porque eso es una lección que vamos a ver más adelante. La idea de aprender a usar los verbos regulares y los verbos irregulares lo hacemos en este momento con el fin de que usted aprenda el tiempo pasado, que es a veces un poquito más complicado de lo que nos gustaría. Pero como siempre podemos siempre hacer un esfuerzo, ¿no es cierto? El esfuerzo sabiendo de que cuando manejamos estos verbos, nosotros realmente mejoramos la forma en que nos comunicamos en inglés. Especialmente en el mundo de la construcción, donde se manejan niveles de estrés bastante elevados, nosotros debemos ser capaces de poder comunicarnos rápidamente y efectivamente. Por eso es importante que usted aprenda el idioma inglés. ¿Okay? Estos verbos que están viendo en pantalla, son los verbos to live, que significa vivir. En el pasado es lived, que es viví, en la conjugación de la primera persona, y en el participio es vivido, lived, también se conjuga igual. El verbo to start, que significa comenzar, en el pasado en el pasado y en el participio se conjugan started, y es en el pasado comencé, y en el participio es comenzado. ¿Ya? El participio siempre es el verbo que va junto con el verbo haber. En español, por ejemplo, nosotros decimos he vivido, he comenzado, ¿no es cierto? He trabajado. Esos verbos, esa terminación verbal que es hado o ido, esos son los verbos en participio, ¿ya? Como le dije, no es tan importante que lo aprendamos ahora, esto es solamente para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Pero en este video nos vamos a enfocar en el tiempo pasado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos todos estos verbos. Tenemos el verbo to live, ya lo dijimos, to start, también lo dijimos, y ahora el to work. To work significa trabajar, ¿bien? Trabajar. En el pasado es worked y en el participio es lo mismo, worked. Significa trabajar, trabajé, trabajado, ¿ok? En el verbo to finish, que significa terminar. En el pasado sería to finished, finished, en el participio finished, ¿ya? Eso significa terminar, terminé, terminado. El verbo to close, que significa cerrar. En el pasado, closed. En el participio, closed, ¿ya? Significa cerrar, cerrado, cerrar, cerré, cerrado. El verbo to open significa abrir. En el pasado,
opened en el participio opened. Eso significa abrir, abrí y abierto, ¿ya? El verbo to manage significa administrar. En el pasado, managed. En el participio, managed. Significa administrar, administré y administrado. ¿Okay? La conjugación de cada uno de estos verbos, digamos, con cada tiempo verbal, eso es algo que nosotros vemos cada semana en nuestras clases en vivo que tenemos a través de Zoom los días sábados. Tenemos 3 grupos, el grupo intermedio, el grupo básico y el grupo avanzado. Y entonces practicamos todas las conjugaciones verbales. Por si usted se quiere unir, todavía tenemos espacio. Lo único que tiene que hacer es ir a nuestros grupos de Facebook y contactarse con nosotros. Estamos en Latinas in Construction o Hispanics in Construction. Cualquiera de los dos usted nos puede contactar. En los verbos regulares que usamos en la construcción, bueno, en la construcción usamos todos los verbos, pero verbos específicos para la construcción son estos que tenemos aquí a continuación. Esto es solo un ejemplo. Hay muchísimos otros verbos que no están incluidos en esta lista. Por ejemplo, tenemos el verbo demolish. Demolish significa demoler, ¿ya? En el pasado es demolished y en el participio demolished, ¿ya? Suena como si fuera una letra T, como tomate, al final de la conjugación verbal. En el video número 10, en el video anterior, nosotros hablamos de las terminaciones, cómo suenan las terminaciones de los verbos regulares para los distintos tipos de conjugaciones. ¿Okay? A veces suena como si fuera una letra T, como tomate, otras veces suena como si fuera una letra D, como dedo, y otras veces suena como si fuera una letra I, D, ¿ya? Que es en un caso bastante específico, ¿no? Entonces, demolish significa demoler. En el pasado sería demolir y en el participio sería demolido. En el verbo que se continúa es construct. Construct. En el pasado sería constructed, que sería construir, y en el participio constructed, que sería construido. El verbo to work, ya lo vimos anteriormente. To work, worked, worked. Trabajar, trabajé, trabajado. Install, install. En el pasado, installed, installed. En el participio igual, installed, ¿ya? Ese significa instalar, en el pasado sería instalé, eso es cuando hablamos de primera persona en singular, ¿no? Yo instalé, y en el participio sería instalado, ¿ya? Instalado. Deliver, eso significa entregar, ¿ya? Deliver, como repartir, ¿no? El del pasado, delivered, delivered, y en el participio, delivered, lo mismo, delivered, ¿ya? El verbo to stack, to stack. Eso significa apilar, poner cosas una sobre la otra, ¿no? Apilar. En el pasado sería stacked, stacked, y en el participio sería stocked, lo mismo, ¿ya? Eso sería apilar, apilé, apilado. Verbo to load, o también unload, cualquiera de los dos, ¿ya? To load, en el pasado, loaded, loaded, y en el participio lo mismo, loaded. Ahí suena, al final de la palabra suena como si fuera una letra I-D, ¿ya? Es una sílaba completamente nueva, que también, como les dije anteriormente, lo vemos en un video anterior, en el video número 10. Ahí está la explicación de cómo se deben pronunciar estas terminaciones. El verbo to load significa descargar, cargar, y el unload significa descargar. Usted puede cargar un camión o puede cargar o hacer una descarga de un software en su computadora, en su laptop, ¿no? O en su teléfono, ¿ya? So, to load es cargar, unload es descargar. Y se conjugan igual. El verbo to trim, to trim. Eso significa cuando uno está, por ejemplo, en el landscape, ¿no? Trabajando afuera en el jardín, significa podar. Pero si usted está trabajando en la construcción, adentro, ¿no? de un sitio de la construcción,
Trim vendría siendo cortar con precisión. Por ejemplo, cortar las piezas de carpintería para ponerlas, los baseballs, ¿no es cierto?, alrededor de los muros, ¿no? Eso sería trim. En el presente es trim, en el pasado es trimmed y en el participio trimmed, ¿ya? El verbo to hammer, perdón, trim en el pasado sería cortar, no corté, y en el participio, o podé, y en el participio sería podado o cortado, ¿ya? Hammer, to hammer, eso significa martillar. Hammer también es el martillo, ¿no? Cuando lo hablamos como si fuera un sustantivo, ¿no? To hammer. To hammer es el martillar, el verbo. En el pasado es hammered, hammered, y en el participio es hammered, hammered, ¿ya? Eso significa martillar, martillé, martillado. To sand, to sand. Bueno, te lo conoces cuando es sand, es arena, pero cuando va como un verbo, o sea, con la expresión to adelante, es un verbo, ¿no es cierto? Y se dice lijar, lijar, ¿ya? So, sand, lijar, send it, send it. Eso es lijado, perdón, lijé, y en el participio sería lijado, y suena igual, send it, ¿ya? Ahora, los verbos irregulares. Aquí es donde empieza el enredo. Yo traté de hacérselo lo más claro posible. Vamos a decir, lo primero es que son todos aquellos verbos que no terminan con las letras ED en pasado simple o en participio, ¿ok? No terminan. Yo lo hice de esta forma porque es la forma en que a mí me funciona. Los identifiqué en 3 grupos. Siempre vamos a estar hablando de las conjugaciones verbales en tiempo presente, en tiempo pasado y en el participio, ¿cierto? So, cuando hablamos de estos 3 grupos, tenemos un grupo en donde se conjugan los verbos todos por igual. O sea, el presente, pasado y participio es el mismo verbo. El segundo grupo es cuando se conjugan 2 verbos iguales, o sea, puede ser presente y pasado se conjugan igual y el participio es diferente. O, como muchas veces sucede, el presente es diferente y el pasado y el participio son iguales. ¿Okay? So, eso lo vamos a ver también. Y en el tercer caso son los verbos que se conjugan todos diferentes y eso tenemos que aprenderlos uno a uno para poder hablarlo, para poder escribirlo en inglés. ¿Ya? Como les dije, esto es una forma en que yo aprendo, la forma en que a mí me resulta simple y fácil de poder aprender. Se lo estoy dando a usted. Puede ser que algunas otras personas piensen que no es necesario hacer esto. Usted vea cómo le parece más fácil. A mí, en mi opinión, a mí me facilitó muchísimo el proceso. Vamos a empezar con los verbos que se conjugan todos por igual. Es decir, en el presente, en el pasado y en el participio, siempre es el mismo verbo. Ojo, que cuando hablamos en el tiempo presente, recuerde que la conjugación de la tercera persona en singular, por ejemplo, he, she, it, nosotros tenemos que agregar una letra S, pero eso no significa que el verbo cambia, porque cuando decimos la primera persona singular, por ejemplo, yo, I cat, en este caso, cat, significa, no estoy poniendo ninguna letra adicional, estoy usando el verbo exactamente igual en presente, en pasado y en participio. ¿Okay? Veamos algunos ejemplos. Verbo to cat. Cat en pasado, cat en participio. ¿Okay? Significa cortar, corté, cortado. ¿Ya? Read, el verbo to read. Eso es el verbo leer, leer. En pasado, read. Se pronuncia un poco diferente, read. Y en participio igual, read. Pero se escribe exactamente igual. Entonces tenemos el leer, leí, leído, ¿ya? Presente leer, pasado leí, participio leído. El verbo to let. El verbo to let significa dejar o permitir, ¿no? En presente, to let. En pasado, let. Y en participio, let. Igual. Significa dejar o permitir, ¿no? En el pasado es dejé o permití. Y en el participio, dejado o permitido. El verbo to put. To put. Este es un verbo, todos estos son verbos muy comunes, ¿no? Que usamos siempre en inglés.
To put significa poner, ¿ya? En presente, to put, pasado, put, participio put. Significa poner, pues, puse, puesto, ¿ya? Puesto. Ahora tenemos nuestro segundo grupo, el grupo donde tenemos los verbos que se conjugan dos tiempos. Puede ser, por ejemplo, el presente y el pasado se conjugan igual y el participio es diferente. O, como muchas veces ocurre, el pasado y el participio son iguales y el presente es diferente. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el verbo to build, que significa construir. To build. ¿Ya? En el pasado es build, con una T al final. Build. ¿Ya? Y el participio igual. Built. ¿Se fija? El presente es con una letra D al final, D como dedo, y el pasado y el participio es built con una T al final, como tomate. ¿Ya? El verbo become. Become significa convertirse en algo. Por ejemplo, convertirse en profesional, convertirse en dueño de casa, convertirse en a alguna religión, ¿no? Become, to become, ¿ya? En el pasado es became, con una letra A al centro, ¿no? La letra O cambia por una letra A, pero el participio volvemos a become, ¿ok? Entonces este verbo se conjuga become, became, become, ¿ya? Entonces significa convertirse, en el pasado convertí, me convertí, ¿no? Y en el participio sería convertido, ¿ya? Esto lo usan los americanos mucho cuando se trata de la persona, ¿no? Cuando se está, por ejemplo, convirtiendo en algo, ¿no? Se convirtió en doctor, en ingeniero, ¿no? Como les decía, o en dueño de casa, o en empresario, ¿ya? Hear, hear. El verbo to hear significa escuchar, ¿ya? En el pasado es heard y en el participio heard, ¿ya? Significa escuchar, escuché, escuchado. Make. Es el verbo to make, significa hacer o realizar, ¿no? Hacer. En el pasado, made. Y en el participio, made, con una letra D. La K cambia por D. Entonces tenemos make, made, made. ¿Ya? Hacer, hice, hecho. ¿Listo? No ha sido, hecho. ¿Ok? No se confunda. Y ahora estamos en el tercer grupo de verbos irregulares en donde todos se conjugan de manera diferente. Y esto hay que aprendérselos uno por uno. El verbo to break, por ejemplo. To break significa romper, ¿ya? Quebrar. Por ejemplo, cuando decimos quebrar el hielo, ¿no? Break the ice. En el presente, break. En el pasado, broke. En el participio, broken. Significa quebrar, quebré, quebrado. ¿Ya? Se refiere a algo que se rompe, ¿no? Que se rompió, que se quebró. No se refiere a la bancarrota, eso es otra cosa, ¿no? Se conjuga diferente en inglés. El otro verbo, get, to get, ya que significa obtener. To get, el pasado got, y en el participio podemos decir gotten o podemos decir got, to, ¿no es cierto? Lo puse en esta lista porque se conjuga gotten diferente, se conjuga diferente de los otros dos verbos, ¿no? Pero si usted lo va a usar con got, con G-O-T, entonces sería un verbo de la lista anterior, que se conjugan dos diferentes y uno dos iguales y uno diferente, ¿ya? Significa obtuve, obtener, obtuve, obtenido. Obtenido, no obtuvido. Obtenido, ¿ya? Forget, el verbo forget, significa olvidar, ¿ya? El verbo forget en el pasado es forgot y en el participio forgotten. Forget, forgot, forgotten. Significa olvidar, olvidé, olvidado. ¿Ok? El verbo to go. Este es muy común, ¿no? To go. To go significa ir,
ir, ¿ya? En pasado se conjuga went y en el participio se conjuga gone. Go, went, gone. Go, went, gone. Totalmente diferente uno del otro. Sería entonces ir, el verbo ir, el pasado sería yendo. No, perdón, fui, y en el participio sería ido, ido. Hay una película que se llama Gone with the Wind. Esa es la que nosotros en español conocemos como lo que el viento se llevó. Gone with the Wind. ¿Ya? Ahí está, ellos usan el participio para el nombre de la película. Vamos ahora a ver algunos ejemplos de los verbos que acabamos de aprender. Cuando los verbos se conjugan todos por igual, ustedes ya ven, aquí tengo 4 verbos, los mismos que vimos anteriormente, con ejemplos, para que nos quede todo más claro. Yo creo que con los ejemplos a veces nos recordamos del ejemplo, entonces aprendemos, es más fácil aprender, ¿no? Los verbos, ¿no? Cut, el verbo to cut. The major cuts the ribbon. Cuando decimos cuts the ribbon, se refiere a la inauguración de algo. Puede ser la inauguración de una nueva calle o de un nuevo negocio, de una nueva iniciativa. ¿Okay? The mayor es el alcalde o la alcaldesa. ¿Ya? En inglés no hay diferencia si es hombre o mujer, siempre se dice the mayor. ¿Okay? La letra S que aparece al final de cat en la primera línea, entonces es por la tercera persona, la tercera persona en singular, the major, ella o él, cuts the ribbon, ¿ya? No tiene nada que ver con el ejercicio que estamos haciendo ahora, que los 3 verbos son iguales, porque si lo conjugamos con la primera persona singular, por ejemplo, yo, sería igual, I cut, sería exactamente igual en los 3 casos, ¿ya? So, the major cuts the ribbon. Significa el mayor, o sea, la alcaldesa, el alcalde, corta la cinta, ribbon, ¿ya? Y se refiere a la inauguración de un lugar. The mayor, en pasado, cut the ribbon yesterday. ¿Okay? La alcaldesa, el alcalde, cortó la cinta ayer. The mayor has cut many ribbons this year. ¿Okay? Aquí estamos hablando en participio. Has es la terminación del, cuando usamos el verbo haber más el otro verbo, ¿no? Un segundo verbo, y decimos acortado, acortado. Esto lo vamos a ver en el futuro, más en extenso. No quiero que en esta clase ustedes se compliquen con esto, que no lo entienden, que no lo saben. No se preocupen porque lo vamos a ver. Solo quiero que vea cómo no cambia, porque estos son los verbos irregulares, ¿no? Pero fundamentalmente quiero que se enfoque en la parte donde hablamos del tiempo pasado. So, la alcaldesa o el alcalde ha cortado muchas cintas este año. So, entonces queda, the major cuts the ribbon, the major cut the ribbon yesterday, eso el pasado, the major has cut many ribbons this year. Esto significa ha cortado. La alcaldesa o el alcalde ha cortado muchas cintas este año. To read, en otro verbo, to read. You read the book. You read the book. Tú lees el libro. You read the book last year. You read the book last year. Tú leíste el libro el año pasado. You have read all books. You have read all books. Significa tú has leído todos los libros. ¿Ya? Let, to let, dejar, permitir. They let the dogs play outside. They let the dogs play outside. Eso significa ellos dejan los perros jugar afuera. Ellos dejan jugar. They let the dogs play outside. Ellos dejan los perros jugar afuera. They let the dogs play outside yesterday. Se conjuga igual. They let the dogs play outside yesterday. En este caso nosotros lo sabemos que pasó, que esto del pasado, es porque la palabra yesterday aparece, si no, no sabríamos. They let the dog play outside yesterday significa ellos dejaron los perros jugar afuera ayer. They have let the dogs play outside since last summer. They have let the dogs play outside since last summer. Ellos han dejado los perros jugar afuera desde el verano pasado. To put,
We put money in the saving account. We put money in the saving account. Nosotros ponemos dinero en la cuenta de ahorro. We put money in the saving account last month. Exactamente lo mismo, lo único que nos dice last month, es la única frase adicional, que significa nosotros pusimos dinero en la cuenta de ahorros el mes pasado. We have put money in the saving account since our son was born. Nosotros hemos puesto dinero en la cuenta de ahorros desde que nuestro hijo nació. ¿Ya? So, hemos puesto. En el caso de los verbos que se conjugan dos iguales y uno diferente, entonces tenemos, por ejemplo, el verbo to build. They built a new house. The new house en este caso. They built the new house. Ellos construyen la casa nueva. En el pasado, they built, con una letra T. They built the house 2 years ago. Ellos construyeron la casa 2 años atrás. They have built many houses. They have built many houses. Ellos han construido muchas casas. To become. En este caso, significa transformarse, convertirse, ¿no es cierto? Your videos become very popular online. Tus videos se vuelven muy populares en el internet, online, ¿no? En la línea. En el pasado, your videos became very popular online last year. Your videos became very popular online last year. Tus videos se volvieron muy populares el año pasado en el internet. En el participio, your videos have become increasingly popular online. Your videos have become increasingly popular online. Eso significa tus videos se han vuelto progresivamente popular en el internet. ¿Ya? Increasing significa que de una manera que va avanzando, que va creciendo. ¿Ya? Hear. To hear, el verbo escuchar. I hear the machines working. I hear the machines working. Escucho las máquinas trabajando. I heard the machines working all night. Yo escuché las máquinas trabajando toda la noche. I have heard the machines working since I've moved here. Yo he escuchado las máquinas trabajar o trabajando desde que me mudé aquí. Yeah, I have heard the machines working since I've moved here. Make. She makes a lot of money in construction. Acuérdense, make es hacer, realizar, ¿no? En este caso, makes money significa ganar dinero. She makes a lot of money in construction. Ella gana mucho dinero en la construcción. En el pasado, she made a lot of money in the last construction project. She made a lot of money in the last construction project. Ella hizo mucho dinero en la construcción, perdón, en el último proyecto de construcción. Ella hizo mucho dinero en el último proyecto de construcción. She has made a lot of money since she became entrepreneur. She has made a lot of money since she became entrepreneur. En este caso, decimos, ella ha hecho mucho dinero desde que se volvió o desde que se convirtió en empresaria. Estamos usando también el verbo to become, ¿no? Pero el enfoque estamos en el verbo to make. Por eso se los marqué con rojo aquí, ¿ya? Para que vean el verbo cómo va cambiando. Son dos iguales en este caso y uno es diferente. Ahora vamos a ver cuando los verbos se conjugan completamente diferentes, a partir de los ejemplos que ya vimos anteriormente. El verbo to break. He breaks the contract. Eso significa él rompió o él rompe el contrato. Él rompe el contrato. He breaks the contract. En el pasado, he broke the contract 5 years ago. He broke the contract 5 years ago. En este caso, cuando decimos broke, sabemos que es en el pasado, sin necesidad de que nos digan cuándo fue realizado, ¿no? No como antes, que solamente la palabra yesterday nos decía que la acción ocurrió en el pasado. ¿Okay? Aquí no, aquí es diferente. So, he breaks the contract, es en el presente, y significa él rompe el contrato. He broke the contract 5 years ago, entonces él rompió el contrato 5 años atrás. And he has broken more contracts this year
than ever before. He has broken more contracts this year than ever before. Eso significa él ha roto más contratos este año que nunca antes. ¿Ya? Get. She gets ready for the meeting. Ella se prepara para el meeting, ¿no? Get significa obtener, ¿no? Pero también get se conjuga de muchas formas. Es un verbo que los americanos usan mucho. En este caso, ella se pone lista, ¿no? Se prepara para el próximo meeting. She gets ready. En el pasado, she got ready for the meeting last week. Ella se preparó para el meeting de la semana pasada, o se puso lista para el meeting de la semana pasada. Y también podemos decir, she has gotten ready for the meeting every time. She has gotten o she has got ready for the meeting every time. Aquí en Estados Unidos usted puede usar las dos expresiones, gotten o got. Y como le digo, get es un verbo que se usa muchísimo en los Estados Unidos, mucho. De hecho, yo creo que usted podría hablar un día completo casi solamente con este verbo. ¿Ok? So, ella se ha preparado o se ha puesto lista para los meetings cada vez, cada vez que ha sido necesario, ¿no? She has gotten or got ready for the meeting every time. Forget. They forget the deadline to submit the bid. They forget the deadline to submit the bid. Ellos olvidan el plazo para presentar el estimado, para mandar la oferta. Eso es un precio, ¿ya? Estas expresiones se usan cuando uno trabaja construcción comercial. They forget the deadline to submit the meeting. Ellos olvidan el plazo para enviar el estimado. En el pasado, they forgot the deadline to submit the bid last time. Ellos olvidaron el plazo para enviar el estimado la última vez, o la vez pasada, ¿no? They forgot the deadline to submit the bid last time. En el caso del participio, they have forgotten the deadline many times. They have forgotten the deadlines many times. Ellos han olvidado los plazos de entrega, ¿no? Muchas veces. El verbo to go. We go to the construction site every morning. Nosotros vamos al sitio de la construcción cada mañana, o a la obra, ¿no? Cada mañana. We went to the construction site every morning before COVID, o sea, antes de la pandemia, ¿no? Nosotros íbamos al sitio de la construcción cada mañana antes de la pandemia, en el tiempo antes de la pandemia, ¿no? Y en el caso del participio es we have gone to the construction site every morning from the beginning. Nosotros hemos ido al sitio de la obra, al sitio de la construcción, cada mañana desde el comienzo del proyecto, ¿no? Puede ser del comienzo del proyecto. So, we go to the construction site every morning. Vamos al sitio de la construcción cada mañana. We went to the construction site every morning before COVID. Nosotros fuimos al sitio de la construcción cada mañana antes del COVID. Y nosotros, we have gone to the construction site every morning from the beginning. Nosotros hemos ido al sitio de la construcción cada día, cada mañana, desde el comienzo. Existen muchos otros verbos. Aquí les dejo una pequeña reseña de los otros verbos que podemos conjugar, ¿no? Estos son verbos que se conjugan todos por igual. Está el verbo to beat, broadcast, burst, etc. Si usted quiere aprender a conjugar estos verbos y quiere trabajar expandiendo su vocabulario, usted tiene que entrar en nuestras clases los días sábados. No hay forma que se los podamos explicar por video porque son muchísimos, ¿ok? Esto es para que solamente tenga una idea. Estos son los verbos que son dos iguales y uno diferente, ¿ya? Yo conté en total más de 150 verbos irregulares, ¿ya? Aquí tiene alguna muestra. Beat, beaten, que significa golpear. Tenemos bend, que significa doblar, ¿no? Doblar algo, como de alguna forma diferente. Bleed, bleed significa sangrar, y así sucesivamente. O sea, son, como le digo, más de 150 verbos los que tendríamos que aprender. Y estos son los verbos que son dos iguales
Y, no, perdón, aquí me equivoqué. Estos, no, pero todo está bien. Estoy confundida. Son dos verbos iguales y uno diferente. Continuamos con la lista anterior. Choose, chosen, clean, plan, plan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para que ustedes vayan haciéndose una idea de cómo esto es, ¿no? En los casos de los verbos irregulares que se conjugan todos diferentes, entonces tenemos, por ejemplo, el verbo to be, que es sumamente importante, el verbo ser o estar, que se conjuga en el presente be, en el pasado puede ser was o were, dependiendo de la persona en singular o plural que se esté conjugando, y en el participio sería been, been, ¿ok? Begin, began, begun, etcétera, etcétera, etcétera. El verbo to do, aquí también está to do en el presente, did en el pasado, done en el participio. El verbo to eat, también importante, comer, ate en el pasado, eaten en el participio. La lista completa de estos verbos la tenemos disponible para ustedes con la conjugación, con la traducción al español, y usted la puede solicitar a edit@latinas o @latinasinconstruction.net. Nosotros le podemos mandar la lista completa de estos verbos, pero debe mandarnos un email. Y también puede participar, como les decía anteriormente, en las clases y ahí también revisamos estos verbos. En nuestro próximo video aprenderemos a usar el tiempo pasado progresivo usando los mismos verbos que aprendimos hoy, los verbos regulares e irregulares. Con esto damos por terminada la clase de hoy. Me despido de todos ustedes, esperándolos la próxima semana con un nuevo video de Aprendiendo Inglés para la Construcción. Usted nos puede seguir en Facebook a través de Latinas in Construction o Hispanics in Construction. Son dos grupos. Tenemos también aquí los websites, hispanicsinconstruction.net, latinasinconstruction.net, o usted también puede revisar nuestro canal de YouTube, que está bajo mi nombre, Edith Llanes, y usted puede revisar todos los videos que hemos hecho en esta serie. Me despido cordialmente de ustedes y los espero nuevamente la próxima semana en un nuevo video de Aprendiendo Inglés para la Construcción. Los espero. Bye.